Vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una definición de qué es lo que es la aceleración, la fórmula matemática, vamos a ver algunos problemas y voy a dejarle un desafío. ¿Ya? Desafío no muy complicado, yo creo que buscando en internet no se van a demorar más de 5 minutos en encontrar y traspasarlo al cuaderno, ¿cierto? Recuerden ir tomando apuntes, muy importante tomar apuntes, recuerden que van a revisar los cuadernos y cuando vuelvan. Yo necesito que tengan la materia de la segunda unidad para adelante, ¿ya? No de la primera, de la segunda para adelante. Entonces lo vamos a definir nosotros MRUA, ¿ya? Que es movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces cada vez que aparezca esta sigla, nos vamos a referir a este tipo de movimiento. El objetivo de la clase es comprender el concepto de aceleración en la vida cotidiana y su utilización en la resolución de problemas. Y fíjense que de aquí a todas las clases que vamos a tener en todo este año, ya sea online o algún momento que volvamos, no tengo idea cuándo iremos a volver, vamos a necesitar conocer lo que es posición, desplazamiento, distancia, rapidez, velocidad, movimiento rectilíneo uniforme y en este momento de aceleración. Es muy importante porque cada vez que yo voy a avanzar con materia, voy a necesitar tener la base del otro contenido que hemos visto. Así que las personas que todavía no tengan muy claro qué es lo que es una posición, desplazamiento, ¿ya? O distancia, rapidez, cuál es la diferencia entre ambos. Que me estás mirando ahí. Voy a tener que... perdón, se me fui. ¿Qué es lo que está hablando? Que justo me estaba... Estamos en la definición de los términos, por ejemplo, qué es aceleración y qué hay que irlos recordando. Sí, perdón, que me golpearon justo a la puerta y me quedé como pegado. ¿Ya? Las habilidades, recuerden siempre resolver problemas, en este caso para involucrar la aceleración, la actitud siempre, tener una iniciativa personal, siempre tener la iniciativa para poder resolver problemas, y vamos a trabajar con el texto de la página, lo tengo justamente el texto acá, de la página 140 a la 141. Eso es lo que vamos a analizar hoy día, es muy cortita la clase, y primero me voy a detener acá en uno de las tareas que me enviaron en el trabajo anterior. ¿Se acuerdan del trabajo anterior donde nosotros veíamos las velocidades, determinamos las velocidades de tanto, podría ser un auto de juguete o una bolita, ¿cierto? Y determinábamos las velocidades en cada uno de los trayectos. Bueno, en este caso me gustaría que se fijaran, vamos a fijarlo aquí nomás, aquí, en el primer vehículo. Este es de un compañero, no me acuerdo qué compañero era, ¿ya? Pero si nos damos cuenta, cuando tenía 80 centímetros, recuerden que esto era igual a 80 centímetros, ¿ya? La velocidad en promedio de los dos era de 375, 373, ¿ya? Ahí tenía la velocidad. Y cuando era de 40 centímetros, ¿ya? La velocidad era de 0,26, 0,26 en promedio metros por segundo. Entonces, ¿por qué a qué le atribuirían ustedes este cambio que hay entre aquí, cuando hay 40 centímetros, ya, uno más cortito, la velocidad es menor, ya, y aquí cuando el trayecto es más largo, la velocidad es mayor? ¿A qué le atribuirían ustedes ese cambio de velocidad? ¿Alguien? ¿A alguien se le ocurre? Por uno más rápido a corta distancia y el otro más rápido a larga distancia, ¿no? Ya, bien, sí. Uno más rápido en corta distancia y el otro más rápido en larga distancia. Sí, está muy bien. Para mantener la constancia, o sea, porque si el que va más rápido en el que recorre menos, ¿o no? O sea, como para mantener, porque si va muy lento, demoraría mucho. No, pues el auto 2 es más rápido a corta distancia y a larga distancia va perdiendo como fuerza, entonces no llega tan rápido. Y el auto 1 es más lento a corta distancia, pero a larga distancia va agarrando como más fuerza, más rápido. Ahí está, mira, muy buen el término que acaba de decir su compañero. Agarró más velocidad.
y esa agarró más velocidad, ¿cierto?, a una larga distancia, se refiere a la aceleración. El agarrar más velocidad es el término que nosotros vamos a conocer como aceleración. Por lo tanto, si la velocidad fuera constante, ¿ya? En este caso, la velocidad aquí arriba debería ser lo mismo, pero como la velocidad no es lo mismo, aquí es más rápido, ¿ya? Por lo tanto, como dice su compañero, agarró más velocidad. Y ese agarrar más velocidad, nosotros lo vamos a referir a aceleración. ¿Ya? Bien, muy bien ahí. Los felicito. Aquí también tengo varias imágenes. Aquí hay una persona en la imagen 1, lo voy a colocar ahí, imagen 1, ¿ya? Una persona que va en caída libre. En la imagen 2 hay personas que están corriendo en una pista. En la imagen 3 es una carrera de vehículos con curva. Y en la imagen 4 tenemos esta rueda de la fortuna, ¿cierto? Un juego de entretención que va rotando. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas imágenes? La velocidad. Ya, la velocidad, sí. ¿Qué más podría decir? La velocidad, sí, está bien. La velocidad. ¿Qué más tienen en común? Ah, ¿La distancia? ya, también distancia, ¿cierto? Ya, porque recorren cierta distancia. En este caso, da una vuelta, vuelve a la misma distancia, pero está recorriendo, ¿cierto?, una cierta trayectoria. Bien. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre algo más? Bueno, para recorrer la distancia que dice su compañera, se demora una cantidad de tiempo, ¿cierto? ¿Ya? Si el vehículo está acá y quiere llegar acá, recorre una distancia y se demora una cantidad de tiempo. Lo mismo acá. ¿Ya? ¿Y algo más se le ocurre de los conceptos que hemos visto hasta ahora? ¿La velocidad? La velocidad ya la habían dicho, sí, la velocidad está ahí. El tiempo. El tiempo, ya también, pero acabamos de decirlo. ¿La aceleración o no? La aceleración, bien Diego, estáis metido en la aceleración. Miren, fíjense que cuando tenemos aquí, y la aceleración tiene mucha relación, lo que es velocidad y con lo que es tiempo. Después lo vamos a ver en la definición. Pero fíjense que ¿La aquí potencia o no? también potencia. Más adelante vamos a ver el concepto de potencia, pero sí, bien, la potencia, también hay potencia. ¿Ya? La potencia tiene que ver con los conceptos que estamos viendo ahora en este momento. Fíjense que aquí cuando va en caída libre, ya la persona cada vez que va viajando o va recorriendo más distancia, su aceleración va aumentando. ¿Ya? Entonces aquí la aceleración va aumentando. Aquí también, pues, normalmente cuando uno está corriendo, quiere agarrar velocidad porque empieza en velocidad cero, ¿cierto? La velocidad cero, y después empieza a tratar de correr, la velocidad aumentando hasta que alcanza la velocidad límite que puede llegar. Y cuando llega a la meta, ya en este caso aquí va el corredor, va a llegar a la meta y después ya pasando la meta, ¿cierto?, va a disminuir la velocidad. Quiere decir que disminuir la velocidad va a desacelerar. Aquí podemos fijarlo también, que en estas curvas, normalmente cuando yo creo que todos hemos andado en vehículos, normalmente en las curvas, ¿cierto?, desaceleran los vehículos, para después en una línea recta, ¿ya?, el vehículo va a acelerar. Por lo tanto, en esta curva también podemos considerar que hay una desaceleración y aceleración, ¿ya? Y también con los que lo hemos subido, yo me he subido a esta rueda de la fortuna, podemos considerar que empieza, ¿cierto?, muy lentita la rueda, después alcanza una velocidad estándar, ¿ya?, una velocidad promedio, y después cuando va terminando, desacelera. Por lo tanto, en todo las imágenes podemos ver que está el concepto de velocidad, distancia, tiempo, y como la velocidad depende del cambio la aceleración depende del cambio de la velocidad en un determinado tiempo, también vemos el concepto de aceleración. También se ve la potencia, la fuerza, pero esos conceptos los vamos a ver más adelante. Así que Diego, también está bien en el sentido de la potencia. Vamos a ver después claramente qué es lo que es la potencia, pero también están ahí involucrados, ¿ya? Son muchos conceptos que entran en esta imagen. Ya. Maestro, Dígame, profesor.
Otra cosa que podríamos aclararle ahí a los jóvenes, que usted lo enunció ahí, que aceleración, desaceleración, pero en términos generales, que una aceleración es un cambio de una variación de velocidad, pero también una variación de dirección. Porque como por ejemplo en la rueda donde usted se subió, queda más o menos mareado, ahí la velocidad en un rato es constante, pero está variando constantemente la velocidad porque va variando la dirección. Por tanto, ahí la aceleración es constante. Bien, profesor. Sí, muy buen punto. Muy buen punto. Justamente lo voy a tomar un poquito más adelante, pero sí, bien lo que dice el profesor. Yo también, cuando usted dijo que se había subido a esa cosa, yo nunca me he subido nada. Ya. Seguimos entonces. Aquí está la definición de la aceleración y fíjense que dice corresponde a la variación, ¿ya? A la variación de la velocidad que experimenta un cuerpo en un determinado tiempo, ¿ya? Entonces fíjense acá, la señorita que es corredora acá, primero empieza en el tiempo cero, ¿ya? Su velocidad es cero también, porque se encuentra en reposo, está quieta, ¿ya? Y aquí entonces también, lógicamente, bueno, aquí se puede ver, se ve ahí, dice tiempo inicial ahí, ¿ya? Inicial. Después hay un momento, en este lapso, que el cambio de velocidad, ahí, en este lapso, el cambio de velocidad va a ser muy, muy drástico, ¿ya? Porque normalmente, como dice ahí, la atleta intenta incrementar su velocidad en el menor tiempo posible. Por lo tanto, en este caso aquí, va a ser donde ella va a acelerar, ¿ya? Y después hay un momento ahí que llega que la velocidad es constante. Por lo tanto, la aceleración, como la velocidad va a ser constante, la aceleración va a ser cero, ¿ya? Pero eso es cuando llegan a su tiempo, a su velocidad máxima, en este caso, ¿ya? Entonces, esa es la definición. Yo les recomiendo que vayan tomando apuntes, porque después, creo que en 2 semanas más, vamos a estar haciendo una prueba de diagnóstico de todo lo que hemos visto. Y espero que les vaya bien. Espero que les vaya bien. ¿Ya? Ya, entonces ahí podemos ver que el cambio de velocidad que existe aquí en este lapso, ¿cierto? Ese cambio de velocidad nosotros lo vamos a llamar en un determinado tiempo, porque se demoró un tiempo en ir de esta velocidad a esta velocidad, ¿cierto? Y esa variación de velocidad nosotros la vamos a conocer como aceleración. ¿Ya? Ya. Matemáticamente, como dice ahí, como la aceleración no solamente depende del cambio de velocidad, sino que además depende del tiempo en que ocurre este cambio de velocidad, nosotros para sacar la aceleración m de media, la aceleración media, va a ser el intervalo de la velocidad, ¿cierto?, dividido por el intervalo del tiempo. Y recordemos que cuando hablamos de intervalo, ¿cierto?, va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial. Y esto dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y como decía el profesor recién, ya, lo que dijo el profesor, está ahí escrito, dice la aceleración involucra cualquier cambio de velocidad, ¿ya? Entonces nosotros cuando normalmente en la vida cotidiana hablamos, oye, aceleraste el vehículo, uno habla siempre de que el vehículo aumentó su velocidad, ¿cierto? Pero en física nosotros podemos encontrar que la aceleración puede ser mayor o menor, ¿ya? Podemos hablar de aceleración o desaceleración, ¿ya? Entonces cuando cuando el vehículo frena, está acelerando, hay una aceleración, pero menor, ¿ya? ¿Ya? Hay, como decía el profesor, también dice ya sea aumento o disminución, o en un cambio en la dirección o sentido de movimiento. Entonces, cuando hay un cambio de dirección o sentido, ahí también existe una aceleración. Y lo último, muy importante, que la velocidad, perdón, la aceleración nosotros la vamos a medir en metros por segundo al cuadrado. ¿De dónde viene ese metros por segundo al cuadrado? Recordemos que la velocidad nosotros la medimos en metros por segundo y el tiempo lo medimos en segundos.
Por lo tanto, al hacer este cálculo de acá, ya, me queda, yo puedo escribir esto como metros dividido por segundo, ya, dividido o multiplicado también por 1 dividido por segundo, ya. Entonces aquí me queda, metro por 1 es metro, y segundo por segundo es segundo al cuadrado. Y de ahí viene metro por segundo al cuadrado, ¿ya? Así que esa es la parte de matemática. Ahora, hasta ahí, ¿hay dudas antes de proseguir? No, ¿Alguien tiene alguna duda? no, ninguna, profe. ¿Ninguna? Ya. Según yo no. Vamos a ver dos problemitas. Dos problemitas y después voy a dejar un desafío. Entonces la clase era muy cortita. El primer problema dice, un automóvil que parte en reposo con movimiento rectilíneo alcanza una rapidez de 72 kilómetros por hora. Después de un minuto, pregunta, ¿cuál es el módulo de su aceleración media? Entonces, lo primero que siempre yo les digo es anotar los datos. Entonces, veamos. Primero, nos dice que está en reposo, ya parte en reposo, por lo tanto podemos considerar que la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. ¿Ya? Y alcanza una rapidez, ¿ya? Ahí dice, alcanza una rapidez de 72 kilómetros por hora. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a 72 kilómetros por hora. ¿Ya? Y después me dice, después de un minuto. ¿Ya? Después de un minuto, por lo tanto, el intervalo del tiempo, ¿ya? Va a ser un minuto. ¿Ya? Esos son los datos que nos dan. Permiso, voy a enchufar el computador que se me está apagando. Adelante. Muchas gracias por su apoyo. Ya, ahí. No Ya. comprensivo este niño. Ahí está. Ya, tenemos entonces los datos. Después, lo segundo es enfocarse en la pregunta. Y la pregunta me realiza cuál es su aceleración media. Por lo tanto, voy a buscar yo la fórmula que tengo que plantear y la fórmula es aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, todo eso dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ya? Esa es mi fórmula que yo voy a ocupar. Por lo tanto, me fijo, tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, esto que está acá es lo mismo que está acá, ¿cierto? Ahí yo puedo decir que el intervalo de tiempo es igual al tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ya? Por lo tanto, eso yo lo puedo representar como lo que está acá, un minuto se demoró. Del tiempo final al tiempo inicial, un minuto. ¿Ya? Ahora, antes de ponerme a reemplazar, porque lo que después el otro paso que es reemplazar, yo tengo que fijarme que normalmente la aceleración, recordemos que la aceleración nosotros se mide en metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, tiene que estar en metros y tiene que estar en segundos. Y aquí, si me fijo yo acá, la velocidad final, ¿en cuánto está? Está en kilómetros por segundo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tengo que transformar ese dato. Entonces yo voy a transformar los 72 kilómetros dividido. Ay, Maestra, ahí maestra, era hora. Hora, sí. Hora. Era hora. Ahí. Era hora. Ya. Entonces, yo sé que un kilómetro, ¿cuánto representa en metros? Que recién ahí hubo una confusión, me confundí yo. ¿Ah? 1000. 1000, ya. 1000 metros. Y la hora, ¿cuánto lo puedo representar como en segundos? Una hora, recuerden que si yo paso una hora a minuto, son 60. Y si yo paso los minutos a segundos, también multiplico por 60. Por lo tanto, es 60 por 60. 360. 3600. 3600. ¿Ya? Ya.
Entonces me queda esto. Yo transformé los kilómetros en metros y la hora en segundos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ser? Los 72 lo multiplico por 1000, me queda 72.000. Y eso lo divido por los 3600. ¿Eso cuánto me da? ¿Cuánto me da eso? 20, ¿o no? 20. 20 metros por segundo. Ya. Ahí encontramos la velocidad final. Por lo tanto, tenemos que la aceleración va a ser igual a la velocidad final, que es 20 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo, dividido por el tiempo. Pero fíjense que el tiempo está escrito en minutos. Entonces, un minuto, ¿cuánto es un minuto? 60 segundos. 20 segundos. 60 segundos. Muy bien. Entonces, esto es dividido por 60 segundos. ¿Ya? Entonces, lo de aquí arriba me va a dar... 3. ¿Perdón? ¿Cuánto me da? 3, ¿o no? Aquí arriba me da 20, ¿cierto? Y abajo me da 60. Sí. Entonces esto me queda un tercio, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí. Metros por segundo al cuadrado. O también lo puedo escribir, si lo hubiera hecho con la calculadora, recuerden que en física nosotros podemos trabajar con calculadora, sería lo mismo que 0,3 periódico metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Hasta ahí quedó alguna duda o no? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Todo clarito? Ya. Veamos el segundo problema. El segundo problema dice, un camión se mueve ya a 5 metros por segundo. Ese representa la velocidad. Con una aceleración de 0,6 metros por segundo al cuadrado, representa la aceleración. ¿Cuál será la velocidad? ¿Cierto? Me pregunta por la velocidad. Al cabo de 12 segundos. Eso representa el tiempo. Suponiendo que se mantiene constante en aceleración. Ya, entonces veamos las variables. Primero dice que la velocidad inicial, voy a colocar aquí datos, me dice que la velocidad inicial es igual a 5 metros por segundo. Después me dice, comienza con una aceleración de 0,6 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración ya va a ser igual a 0,6 metros por segundo al cuadrado. Me preguntan, ¿cuál será la velocidad final? Eso es lo que me está preguntando. Esa es mi incógnita. Al cabo de 12 segundos. Entonces, el intervalo de tiempo son 12 segundos. Suponiendo que se mantiene constante la aceleración. ¿Ya? Voy a borrar acá, para no confundirlo. Ahí. Ya. Entonces ahí tenemos todos los datos y lo que nos está preguntando es la velocidad final. Pero fijémonos bien que nosotros lo único que conocemos, la única fórmula que conocemos en este momento, con respecto a la aceleración, va a ser aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y le voy a colocar acá el intervalo de tiempo, porque ahí como está intervalo de tiempo, ¿ya? Nosotros sabemos que el intervalo de tiempo es tiempo final menos tiempo inicial, ¿ya? Pero lo vamos a dejar así. Entonces, lo que yo quiero saber, quiero despejar, lo que me preguntan es por esto, por la velocidad final. Esa es mi incógnita. ¿Qué tengo que hacer? Despejar, ¿cierto? Despejar la variable. Entonces, si yo tengo aquí que el intervalo de tiempo está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Entonces me va a quedar la aceleración multiplicado por el intervalo de tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Ahora, veamos el otro caso. Si yo tengo la velocidad inicial, está restando, porque yo sé lo que quiero despejar, la velocidad final, y la velocidad inicial está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. Ya, bien. Entonces queda la aceleración por el tiempo, por el intervalo de tiempo, más la velocidad inicial. Y eso va a ser igual a la velocidad final. Y ahora sí podemos reemplazar. Ahora reemplazamos.
¿Ya? En mi fórmula entonces queda que la velocidad final va a ser igual a la aceleración por el intervalo de tiempo más la velocidad inicial. Pregunta, ¿hay que hacer alguna transformación aquí? ¿Hay que hacer alguna transformación? ¿Hay que transformar esto a alguna otra unidad de medida? No, porque está todo en segundo, ¿no? Bien, bien, ¿Cuántos bien. metros por segundo? Todo está en metros por segundo, por lo tanto no hay que hacer nada, solamente hay que reemplazar. Bien, qué bueno que estén atentos. Ya. Entonces, la velocidad final, reemplazamos los datos, va a ser la aceleración, que es 0,6. Voy a colocar solamente los números. Multiplicado por el intervalo de tiempo, que son 12 segundos, más la velocidad inicial, que es 5. Entonces, ¿cuánto me da eso? ¿Alguien me puede decir cuánto me da eso? ¿Lo están haciendo? ¿Alguien? A mí me dio 12,2. 12,2. 7,2 me dio a mí. A mí me dio 12,2. Ya, le dio distinto, a ver. Ya, primero se hace la multiplicación, ¿cierto? Sí, Sí. Ya. con la suma. Y después de suma. Sí, pues. Sí. 0,6 por 12 es 7,2. Pues. Después más 5. 12. Ya, tenemos ahí. 12,2. ¿Le dio 12,2 a todos? Sí, era 12,2. Sí, a mí sí. 12,2. Ya. Unánime. 12,2. ¿Y la unidad de medida, la velocidad en que se mide? Segundo. Ah, sí. Metros por segundo. Metros por segundo, bien. Ya, entonces, ¿cuál es la velocidad a cabo de 12 segundos? Entonces aquí nosotros tendríamos que dar respuesta. Respuesta, entonces sería la velocidad que alcanza. Es de 12,2 metros por segundo. ¿Ya? Ya. ¿Ahí quedó clarito o alguna duda? Ninguna, profe. Quedó bien todo. No, claro. ¿Todo claro? Ya, oye, están, pero ojalá que cuando haga una prueba así le vaya así todo clarito. Ojalá. No, Ya. están palas, parece que el día miércoles es buen día. Sí, el miércoles. Sí. Ya. Sí, hasta, Como hasta desafío. Thompson vino. ¿Ah? ¿Profesor me dijo algo? Sí, es que es tan bueno el día que hasta Jeremy Thompson estaba presente. Sí, sí. Saludos a Jeremy. Sí. ¿Qué tal, Jeremy? ¿Cómo estás? Bien, profe, aquí estamos poniendo Bien. atención. Con ánimo, sí, Con sí, ánimo. me di cuenta. Concentrado. Bien, Jeremy. Ya, jóvenes, esta era la clase de hoy. Dígame. ¿Alguien me habló? No. ¿No? Ya, como este desafío es muy cortito, no debería, ni desafío, debería decir tarea, ¿ya? Que es averiguar los modelos matemáticos más característicos asociados al movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? Y ustedes tratar de explicarlo con sus palabras. Y quiere decir que lo que quiero que ustedes, nosotros ya vimos dos fórmulas, ¿cierto? Podríamos colocar que la primera fórmula que vimos nosotros es que la aceleración media es igual al intervalo de la velocidad dividido por el intervalo del tiempo, ¿ya? Esa es una fórmula, y también vimos que la velocidad final era igual a la aceleración multiplicado por el intervalo del tiempo más la velocidad inicial, ¿ya? Esas son dos fórmulas, pero me gustaría que ustedes, ya sea por internet... Tenemos que poner la fórmula nomás, no los nombres y la fórmula. El nombre y la fórmula, exacto. ¿Ya? Este sirve para la velocidad final y este sirve para la aceleración media. ¿Ya? Entonces usted va a buscar otras más que tengan que ver con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? Ese es el desafío que tienen para esta semana.